Un cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa y voy a compartir con ustedes esta presentación del tema de impresoras dentro del curso Fundamentos de TI 3 en el programa Tecnología en Sistemas Informáticos de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Caldas. Hagamos un poco de historia. Las impresoras en los años 80 solo existían de dos tipos, dos métodos de impresión, una matricial y una láser. Dentro de las matriciales, por costos, existían para medianas, pequeñas empresas en un entorno doméstico. Ya después, en los años 90, surgieron las impresoras a color y las impresoras de inyección de tinta. También existían las impresoras láser, que de acuerdo a sus costos es para medianas y grandes empresas de un entorno empresarial. Dentro de los tipos de impresoras encontramos las que se conocen con el nombre de margarita o de golpe, impresoras matriciales o matriz de puntos, de inyección de tinta inkjet o burbuja, impresora láser negro y a color, impresoras térmicas, entre otras. Las características que vamos a considerar es que en todas ellas hay que tener en cuenta la velocidad de impresión, la resolución, el tiempo de calentamiento, la memoria integrada, el formato de papel, carga de papel, cartuchos y la interfaz que utilizan. Dentro de la velocidad de impresión, podemos decir que esta está expresada en páginas por minuto. La velocidad de impresión representa la capacidad para imprimir un gran número de páginas por minuto. Para impresoras a color generalmente se realiza la distinción entre velocidad de impresión monocromática y a color. La resolución se expresa en puntos por pulgada o conocido como dpi. La resolución significa la nitidez del texto impreso. A veces la resolución resulta diferente para una impresión monocromática y otra a color o de una fotografía. El tiempo de calentamiento es el tiempo de espera necesario antes de realizar la primera impresión. Efectivamente, una impresora no puede imprimir cuando esté fría. Esta debe alcanzar cierta temperatura para que funcione de manera óptima. La memoria integrada es la cantidad de memoria que le permite a la impresora almacenar trabajos de impresión. Cuanto más grande sea la memoria, más larga podrá ser la cola de impresión. Dentro de los formatos de papel, según el tamaño, es que puede aceptar diferentes tamaños. La más común es la A4, o conocida como tamaño carta, de 21 por 29.7 centímetros. La A3 es de 29.7 por 42 centímetros. Le dicen a veces la legal o casi la tamaño un poco más grande, más larga. Y algunas permiten imprimir en diferentes tipos de medio, tales como discos compactos o DVDs. La carga de papel consiste en el método que tiene la impresora para realizar la carga de papel y se caracteriza por el modo en que se almacena ese papel en blanco. La carga de papel suele variar según el lugar donde se ubique la impresora. Se aconseja que la carga de papel sea posterior para impresoras que estarán contra la pared. Los modos de carga. Dentro de los modos de carga encontramos que la bandeja de alimentación utiliza una fuente interna. Su capacidad es igual a la cantidad máxima de hojas de papel que la bandeja puede contener. El alimentador de papel puede ser horizontal o vertical. Es un método manual que permite insertar hojas de papel en pequeñas cantidades, aproximadamente hasta 100. Los cartuchos raramente son estándar, dependen de la marca y modelo de la impresora. Por ejemplo, hay cartuchos de colores múltiples, cartuchos de tinta separados y otros más económicos. La interfaz es la que permite conectar la impresora al equipo, como son puerto USB, paralelo o red, y también permite que varios equipos compartan la impresora.
Hoy día están siendo más comunes las impresoras inalámbricas por Wi-Fi. Las impresoras matriciales o de matriz de punto o matriz de impacto permiten la impresión de documentos sobre papel gracias al movimiento hacia atrás y hacia adelante de un carro que contiene un cabezal de impresión. Aquí vemos en la imagen cómo sería la estructura donde tenemos una bobina, un resorte, la aguja, el escudo y la cinta, y que está en modo reposo, y cuando está en modo activado, cómo el punto se va moviendo. El cabezal se compone de pequeñas agujas metálicas accionadas por electroimanes que golpean la cinta de carbón llamada cinta entintada, ubicada entre el cabezal y el papel. La cinta de carbón se desenrolla para que siempre haya tinta sobre ella. Al finalizar la línea, un rodillo permite que la hoja avance. Las impresoras de matriz de punto más recientes están equipadas con cabezales de 24 agujas, que permiten imprimir con una resolución de 216 dpi. Entonces aquí vemos cómo la impresora toma la información que proviene de la computadora y envía una señal a la cabeza de impresión. En la parte trasera de la cabeza existen 9 solenoides que funcionan por medios de electromagnéticos, aplicando la fuerza controlada. Y ya después, cada vez que una de estas cabezas es energizada, la aguja es empujada para que impacte sobre la cinta entintada y se genera la impresión. Ahora, el segundo grupo de impresoras son las impresoras de inyección de tinta. Son conocidas como inkjet, bubble jet o burbuja o chorro de tinta. Estas fueron inventadas por Canon, quien se basó en el principio de un fluido caliente que produce burbujas. El investigador descubrió que esto fue un accidente, el descubrimiento, porque estaba en contacto con una jeringa llena de tinta y un soldador eléctrico. Al hacer contacto, creó una burbuja en la jeringa y este hizo que la tinta saliera despedida. Su funcionamiento consiste en que la tinta es emitida por boquillas que se encuentran en el cabezal de impresión. Este recorre la página en franjas horizontales usando un motor para moverse lateralmente y otro para pasar el papel en pasos verticales. La tinta se tiene por unos cartuchos reemplazables, uno para la tinta negra y otro para la de color, o con 3 colores básicos. Se calienta varias veces por segundo produciendo cada vez un vacío y así hace expulsar la tinta. Entonces vemos que el principio de operación de las impresoras de inyección es muy similar a la de matriz de punto. Entonces tenemos la orden del computador, después el proceso varía en que en lugar de agujas se utilizan minúsculos cañones de tinta. Entonces contienen una tarjeta. Estos cañones se disparan en pequeñas gotas produciendo los puntos que formarán caracteres o gráficos con una mayor resolución. ¿Qué hay que tener en estas impresoras de inyección de tinta? Es que hay que tener mucho cuidado en la manipulación y se debe imprimir siquiera una vez por semana. A veces se recomienda dejar la impresora constantemente energizada. Generalmente ahorita cuando ya para reducir costos, se les hace un sistema como de alimentación para que recargue constantemente esos cartuchos. Utilizan los inyectores que tienen una tecnología piezoeléctrica y cada inyector trabaja con un cristal piezoeléctrico que se deforma al ser estimulado por la frecuencia de resonancia y termina eyectando una burbuja de tinta. En cuanto a la velocidad, las características principales de esta es que mide las páginas por minuto. Suele ser distinta dependiendo de si imprimimos a color o monocromático. La resolución se mide en puntos por pulgada, o dpi o ppp. Esto se refiere al número de puntos separados que puede producir la impresora en una línea recta de 1 pulgada de longitud, de modo que una especificación como 300 ppp o dpi implica un cuadrado de 1 pulgada de 300 por 300 puntos, que se puede imprimir 90.000 puntos en un espacio de 1 pulgada cuadrada. Entonces aquí vemos la imagen, entonces cómo nos quedaría la letra con impresión a poca resolución y otra con impresión a alta resolución. ¿Qué ventajas tienen estas impresoras? Su costo inicial es muy inferior a las otras. Las nuevas impresoras cuentan con una velocidad de impresión igual o superior a las impresoras láser de mediano tamaño.
Su desventaja es el costo por copia respecto a otras impresoras, que es mucho mayor con cartuchos originales, pues se consumen con rapidez y es costoso, aunque algunos generalmente aceptan hasta 5 o 6 recargas. La relativa rapidez con que quedan inservibles los cabezales de impresión si no se usan durante algunos meses, lo que les decía ahorita. Si dejo la impresora quieta, los cabezales se van desgastando. Actualmente, los cabezales están hechos de varios inyectores, hasta 256, y son equivalentes a varias jeringas calentadas a una temperatura entre 300 y 400 grados Celsius, a veces varias veces por segundo. Cada inyector produce una pequeña burbuja que sale eyectada como una gota muy fina. El vacío es causado por la disminución de la presión, que crea a su vez una nueva burbuja. Ahora, el tercer tipo de impresoras general son las impresoras láser, que permiten obtener impresiones de calidad a bajo costo y a una velocidad de impresión relativamente alta. Sin embargo, estas impresoras suelen utilizarse en ambientes profesionales y semiprofesionales por su costo elevado. Ella tiene unos elementos como ahí está la entrada de papel, tiene su fuente de poder, tiene un escáner láser, un espejo, eh, se despliega la carga eléctrica y tiene un tambor sobre el que se deposita el tóner. La deposición del tóner se hace sobre el papel y tenemos un fusionador. En 1975 surgió la primera impresora láser y su desarrollo ha sido vertiginoso. Originalmente el ambiente de impresión se reducía a la misma impresora. Ahora implica todo un ciclo abierto y lleno de posibilidades. Entonces está el tóner, el papel, la impresora, el servicio, software y herramientas en línea. Todos son parte de lo que constituye el mundo de la impresión. En su funcionamiento es que utilizan una tecnología similar a la de las fotocopiadoras, pues tiene un tambor fotosensible con carga electrostática, mediante la cual atrae la tinta para hacer una forma en que se deposite luego en la hoja de papel. Entonces aquí vemos que las impresoras láser funcionan bajo ese principio de operación de las fotocopiadoras, con la diferencia de que no se requiere un documento original. Luego el documento original se utiliza la información que proviene de la computadora y convierte los datos en una serie de líneas finas horizontales. Entonces ahí tenemos la información del microprocesador, hay una fuente de luz, una zona de carga electrostática, el tambor de selenio, donde se deposita el tóner, de acuerdo a la carga electrostática. De ahí va a la transferencia del tóner del cilindro de papel. Ahí se hace un trayecto y lo último, entonces va yendo al calefactor y de ahí las líneas llevan implícita una información de texto e imágenes cuya forma de zonas blancas, negras o grises se genera a la luz para que se reproduzcan en la superficie del cilindro. Podemos decir que las impresoras láser es un tipo de impresora que permiten imprimir tanto textos como gráficas, ya sea a negro o a color, con una gran calidad. La velocidad de una impresora suele medirse por los siguientes parámetros: páginas por minuto o caracteres por segundo. Su proceso es que primero va la carga del tambor, después exposición de la imagen sobre el tambor, hay un revelado de la imagen, se hace transferencia de la imagen en el papel, hay una fusión de la imagen en el papel, una limpieza del tóner sobrante del tambor y después un borrado del tambor. Sus ventajas es que aumenta la productividad con la impresión rápida de la primera. Por ejemplo, en fusores anteriores, para imprimir 5 páginas distintas eran necesarios 40 segundos para calentar la impresora y 15 para imprimirla. Con el fusor instantáneo, el calentamiento es de solo 15 segundos y se mantiene el tiempo de impresión. Aquí vemos, entonces ya vemos con más desglose todo ese mismo proceso y partes de la impresora láser. Entonces está la estación de fijación, el transporte del papel con una banda y un motor, la estación de transferencia, el apilador automático de salida, la bandeja de entrada de los formularios, donde tenemos el ajuste de papel, la estación de revelado, donde ahí tenemos el láser y todo el juego, donde está la estación de limpieza, estación de descarga, filtro de limpieza, tambor fotoconductor,
el corotrón de carga, el deflector acústico óptico, el espejo poligonal y los demás espejos para que el dispositivo haga la impresión de los formularios. En su funcionamiento, un rodillo de carga principal carga positivamente las hojas, el láser carga positivamente ciertos puntos del tambor gracias al espejo giratorio. Luego se deposita la tinta con carga negativa en forma de polvo tóner en las distintas partes del tambor que el láser cargó previamente. Al girar el tambor deposita la tinta sobre el papel. Un alambre calentado llamado corona de transferencia permite finalmente la adhesión de la tinta de papel. Podemos decir que en las impresoras láser es rápida y silenciosa porque no tiene cabezales mecánicos. Su tecnología de impresora láser es a base de un carrusel de 4 pasadas o TADEM de una pasada. Es decir, carrusel, la impresora efectúa 4 pasadas sobre el papel para imprimir un documento, una por cada color primario y una para el negro, lo que en teoría hace que la impresión a color sea 4 veces más lenta que en blanco y negro. En TADEM deposita cada color en una sola pasada. Los toners se depositan simultáneamente y la salida es igual de rápida cuando se imprime a color o como cuando se imprime en negro. Sin embargo, esta tecnología es más costosa debido a la complejidad de los mecanismos, por lo tanto, se suele utilizar en impresoras láser a color de mediana o alta calidad. Existen otros tipos de impresoras que son las térmicas, que se basan en una serie de agujas calientes que van recorriendo el papel, un papel termosensible, que al contacto se vuelve de color negro, de bajo costo. Se usan generalmente en los cajeros automáticos y los supermercados. Su velocidad de impresión se mide en milímetros por segundo, los milímetros del rollo de papel que salen de la impresora. Es una impresora sin impacto, de caracteres de puntos matriciales, carácter a carácter e impresora de un solo texto. También encontramos las impresoras LED, que compiten con las impresoras láser. La tecnología de LED tiene un diodo emisor de luz, un cabezal de impresión con diodos electroluminiscentes, que polarizan el tambor con un rayo de luz muy fino, permitiendo la obtención de puntos muy diminutos. Es útil para obtener una alta resolución de 600, 1200 o 2400 dpi. Teniendo en cuenta que cada diodo representa un punto, la velocidad de impresión termina afectando mínimamente la resolución. Además, esta tecnología carece de piezas móviles, lo que permite el diseño de impresoras menos costosas y más. Aquí entonces acabamos de hablar antes de las impresoras LED. Ahora vamos a hablar de las impresoras multifuncionales. Ellas integran un escáner e impresora en un solo dispositivo de hardware. Las impresoras 3D son aquellas que crean piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por computador. El proceso de impresión consiste en ir creando el prototipo capa a capa, de abajo hacia arriba aplicando una capa por encima de la otra. En todos los tipos de impresora que hemos visto, siempre van a haber una interfaz o conector al dispositivo de cómputo. Un conector paralelo, un conector USB, o si es más moderna ya vienen por cable de red, cable UTP o de forma inalámbrica. Considero importante que veamos en este momento este video de obsolencia programada, una historia de una impresora. Entonces, que lo busquen en Google, en la red, y lo vean. Dura 7 minutos. Las impresoras tienen unos lenguajes de comandos para poder funcionar. Pues son dispositivos que tienen su hardware y también necesitan su software para funcionar. El lenguaje de descripción de páginas es el lenguaje estándar que utilizan los equipos para comunicarse con las impresoras. En efecto, una impresora debe poder interpretar la información de un equipo, esa información que éste le está enviando. Entonces, existen 3 tipos de lenguajes básicos. Uno, el PCL, que es un lenguaje creado inicialmente para impresoras matriciales o de matriz punto. Fue desarrollado por Hewlett Packard, pero tiene código abierto.
por lo que hace y facilita que existen numerosas impresoras láser que utilicen este mismo lenguaje, pues tiene un menor costo que utilizar el PostScript, que es conformado por secuencias binarias. Los caracteres se transmiten según el código ASCII. El PostScript es un lenguaje de descripción de página. Fue desarrollado por Won Warnock y Chu Wesne. Actualmente es el que utiliza Adobe Systems desde 1982 y es para que las impresoras PostScript con una patente de Adobe fue el primer intento del lenguaje estándar multiplataforma para computadoras personales, Mac, Alpha, entre otros. Esto dio lugar a la aparición del término WYSIWYG, o sea, que se imprime tal como se ve en pantalla, basado en la transmisión de la página en formato vectorial, para que la impresora lo transforme en puntos. Entonces, esto es lo que nos permite también que las impresoras impriman el documento de forma digital. Tenemos el lenguaje ya GDI o Adobe Printhead. Son la alternativa económica frente a los otros lenguajes anteriores. Con las impresoras Windows, que tienen interfaz de dispositivos gráficos, es la propia para la computadora y la que manda las páginas directamente a la impresora en formato de mapa de bits para que los documentos se impriman directamente o que tenga la opción de que salgan en archivos de formato impreso o PDFs. Hasta aquí entonces es el tema de impresoras. Ahora la idea es que ustedes realicen este laboratorio, los laboratorios 1, 2 y 3. A partir del tema impresoras y apoyado en los videos que se presentan a continuación, cada uno debe realizar de manera individual y lo suben a la nube, compartiendo la URL con permiso de edición a cualquiera que acceda al enlace y dejarlo en el espacio del formulario de asistencia de clase que se destina para eso, y en el campus virtual de Fundamentos TI 3 así. Entonces tenemos informe de laboratorio 1, entonces con la clase entre el 22 para entregar al 29 de abril, van a destinar esas horas para la impresora de matriz de punto. Entre el 29 y el 6 de mayo para la impresora de inyección de tinta y entre el 6 de mayo al 13 de mayo la impresora láser. Entonces, es decir, que por cada impresora van a hacer un informe de laboratorio basados a partir de los conceptos que acabamos de dar y los recursos educativos digitales Web 2 que aquí voy a poner a disposición. Entonces ustedes van a hacer un informe de laboratorio, lo deben elaborar en PowerPoint, Prezi o cualquier recurso multimedia que combine imágenes, texto resumido y audio con su narración, presentado a manera de manual o guía de mantenimiento preventivo por cada tipo de impresora. Este debe contener como mínimo teniendo los tipos de impresora, los principios de funcionamiento, las características y aplicaciones, en la cual ustedes presenten un caso práctico con una impresora comercial disponible en el mercado. Entonces, en los enlaces que dejo a continuación, ustedes van a encontrar esas ayudas donde se muestran los casos de mantenimiento, descripción de las partes para cada uno de los 3 tipos de impresoras. Van a narrar cuáles son los pasos para realizar un test de impresión sin que esté conectada al computador. O sea, de acuerdo a cada marca de impresora, hay una combinación de botones que se imprimen para que les saque una hoja de prueba y te vas a dar cuenta si está imprimiendo sin que esté necesidad que esté conectada al computador. Verificar los problemas comunes y su posible solución en cuanto a impresión. Te van a apoyar en esos videos. El hardware, la conexión del controlador, aplicaciones e impresión en red. En este documento de Maisman van a encontrar todo un curso completo de impresoras. Y en los siguientes videos vamos a ver entonces conceptos básicos de mantenimiento de impresora, las de matriz de punto, inyección de tinta, impresoras láser, entre otros. Muchas gracias. Un cordial saludo, Rubén Darío Cárdenas Espinosa.